Buenos días, 8 de la mañana, podríamos perfectamente abrir botella de champán y empezar a disfrutar. Porque esto es el disfrute del dinero. Cogemos el dinero y nos sobra ahora mismo. Vamos a gastar, vamos a gastar, vamos a gastar y vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. ¿Cuánto va a durar la fiesta o la tontería? Pues lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio. Hoy, mercado, mírenlo, ya en negativo, mirando además todas las preocupaciones. Esto venía muy bien para limpiar, esto puede seguir teniendo sus movimientos de limpiar, pero la tendencia es pum, 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 pum. Ahora, podríamos estar cogiendo así, pum, 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 champán y a disfrutar. Pero la realidad es que nos duraría lo que nos duraría el champán. Porque ahora mismo el mercado mira una posición bajista clara que tenía en este momento un movimiento de rebote. Aún así, todos los castillos en el aire, se ha pasado, no pasa nada y ya tenemos a los gobiernos gastones poniéndose ya a la cabeza el gobierno español. 32.000 millones más de gasto porque nos sobra el dinero y porque total las familias, que ¿para qué lo quieren? Si lo puedo tener yo, ¿para qué lo quieren ellos? Cógelo bien del bolsillo, tríncalo bien. 32.000 millones más ayer de presupuestos generales del Estado, 25% más en defensa, que si no lo llegan a hacer ellos, la que se habría liado, tendríamos en no la guerra por todo Madrid y por toda España liando la parda, pero como ellos pueden hacer todo, 25% más de gasto en defensa y las pensiones, con una progresividad en la decisión de las pensiones que bueno, es que saca todas las sonrisas posibles. La progresividad en el 8,5% previsto para noviembre de subida de las pensiones, pues es un espectáculo, da lo mismo que ganes la pensión mínima que gane la pensión máxima. ¡Viva la progresividad de un gobierno socialista subiendo las pensiones con el IPC! ¡Venga al 8,5%! ¿Por qué? Porque les da lo mismo que no quede dinero dentro de 6 meses en la caja. O de un año, o de 2, ¿dónde está la reforma de las pensiones para que sean sostenibles? Porque el pan de hoy empieza a ser hambre de mañana. ¿Saben cuánto nos gastamos de pensiones todos los santos meses? Más de 10.000 millones de euros. Todos los meses. ¡Pum! 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 Y miren, solo tienen una explicación. O solo tienen que ver un pequeño detalle. Ayer el gobierno tuvo que salir a emitir. Ya estaba planificado en el calendario, pero oiga, es que no les sobra el dinero. Es que van a los mercados que se están secando a pedir dinero porque no tienen. Pero, oiga, usted gaste lo que deba, aunque deba lo que gaste. Y total, como no van a estar aquí, otros vendrán. Dicen, no, es que, claro, es que en la crisis anterior no había gasto social, pero si no había un duro, si os lo gastasteis todo. Pero si había plan EDS por toda España, había cartelicos por todos lados, como ahora. Pero usted puede salir por su ciudad sin tropezarse con una obra. Gasto, 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 gasto y más gasto. Banco Central Europeo, Bruselas, Europa, con una preocupación ahora mismo máxima por España. Como el mecanismo antifragmentación no funcione cuando vengan los momentos de utilizar el mecanismo antifragmentación, a ver cómo explica toda la panda que España está en quiebra. 32.000 millones de euros más de gasto ayer planificados para 2023, con una sola razón. No se equivoque, que no le tomen el pelo, que no le engañen, que hay elecciones. Vamos a ver el movimiento y vamos a ver cómo aguanta esto. Pero la realidad es que la fiesta en los mercados, la fiesta en el gasto de los gobiernos gastones, de que como no es su dinero les da lo mismo. No es su dinero, les da lo mismo. Es la gestión del dinero del otro. Usted póngase en su situación. Un gozo supremo. Que me da el dinero para que lo gaste yo. Pues venga, dame más. 32.000 millones aquí en España. 46.000 millones en Reino Unido. Fíjense cómo le ha ido a Reino Unido. Que ayer, cuando ya tiró marcha atrás todo, el Banco de Inglaterra dejó de inyectar. Ya no lo necesita, porque el Banco de Inglaterra vino a solventar el gobierno Gastón. El gobierno Gastón ha entendido la circunstancia, aquí en España no la hemos entendido, y ahora falta Italia. ¿Qué es lo que sí hizo diferente el gobierno Gastón español? El gobierno Gastón español subió los impuestos. ¿Por qué? Porque quiere recaudar más y más y más y más y más. No tiene fin. Es un gobierno expropiador vía impuestos del bolsillo del contribuyente. ¿Dónde acaba la progresividad fiscal?
en la expropiación del bolsillo del contribuyente, que es lo que ahora mismo se está produciendo, para que ellos puedan gastar más o subirse los sueldos. Y ahora entraremos luego en Pachi López, Pachi tan lucido. Este año les venía muy bien subirse los sueldos al nivel de los funcionarios. Pero es que no sois funcionarios. Chato, no sois funcionarios. Si lo queréis ser, pasar por la oposición. ¿Cómo han pasado los funcionarios? Está la cosa para abrir botella de champán. Oiga, celebrémoslo todos. Ya que nos sobra, pues venga, a tirarlo sin alcohol. Dow Jones, abajo 0,38 en futuros. SP500, 0,42. Nasdaq, 0,43. Pues normal, pero si llevan una fiesta de 2 días descomunal, no había 2 días así desde mitad de 2020. Eurostoxx 0,32, Nikkei 0,18, VIX 29,25. Es verdad que el VIX no rompe por arriba los 35, es verdad que tampoco termina de relajarse lo suficiente. ¿Y quién en el otro lado siempre está en positivo cuando el VIX está en positivo? El dólar, 110. ¿Dónde le ve Morgan Stanley diferente parte de la banca privada norteamericana? En el entorno del 130. Miren el euro, ha recuperado la paridad a pesar de estar hoy cayendo un 0,30. Miren el yen, 0,69, recuperando parte del terreno. Miren la libra, que llegó a estar en 1,035 y está en 1,145. Miren el movimiento que está teniendo el petróleo, hoy de caída en el 0,18 el West Texas, en el 0,09 el Brent, pero miren, 91,72. Hoy habla la OPEP. Miren en gráficos parte de la fotografía que los árboles nos impiden ver todo el bosque, porque estamos, bueno, avariciosos, no, lo siguiente, que sube, venga. Bueno, vemos los gráficos luego. Las bolsas se disparan al calor, sobre todo, de un paso atrás de la FED. Es decir, la clave fundamental ahora está en que la FED tiene que dar un paso atrás, porque ayer ya se le vieron todas las costuras en el dato de puestos de trabajo abiertos en Estados Unidos. Oiga, es que me lo ha dicho tantas veces que me he metido a la oferta de trabajo que tenía publicada y he puesto eliminar. Y ayer, en ese JOLTS Opening que tenía Estados Unidos, que presenta el dato, se vio una caída ya importante. ¿Cuánto? En torno a 1 millón. De tal manera que esos puestos abiertos que están saliendo del mercado vienen porque los empresarios ya han entendido el mensaje. Ah, que lo que quieres es que suba el desempleo para dejar de subir los tipos de interés. Fuera ofertas de trabajo. Ayer el movimiento fue inmediato. En cuanto el mercado vio el movimiento de que había cada vez menos puestos de trabajo, menos vacantes abiertas, bolsa, a seguir con la subida. ¿Por qué? Porque el empresario ha entendido, claro, que el problema es que como estás en pleno empleo, me vas a destrozar los márgenes vía subida de tipos y vía restricción del crédito. Pues fuera, gente, a descansar a casa. Puestos de trabajo, vacantes, fuera. Y ese fue el movimiento ayer en el que se vio que la FED ahora, me lo has dicho tantas veces, empresario, que ahora dice el empresario, te preocupes, te voy a dar 2 tacitas y media. ¿Cuántas quieres? ¿2? Pues venga, 2,5. Y ayer ya se vio que las vacantes de empleo disminuyen. ¿Hacia dónde caminamos para que la FED pivote? Hacia llegar al entorno del 5% de paro. En el entorno del 4,5 o 5% de paro, que es destruir 1 millón de puestos de trabajo, en ese momento la FED parece, según dicen los analistas en Estados Unidos, banca privada, que la FED pivotará para decir, espera, que ahora sí que estamos tocando el empleo, ahora sí que el huesecillo empieza a doler. Y ayer se vio que el empresario ha dicho que sí, que te relajes, que no te preocupes, fuera ofertas de trabajo. Y el movimiento fue de un cambio más del 10% de lo que se esperaba. Movimiento claro de que el empresario ha entendido, oiga, usted no quiere puestos de trabajo, pues fuera puestos de trabajo. Y esto es lo que ayer estuvieron viendo, esas empresas que retiran ofertas. Luego vemos el gráfico, la OPEP hoy reunión, se esperaba que fuera 1 millón de barriles de petróleo. Ayer por la tarde los delegados en la llegada a la reunión decían 2, 1 no, 2, para llevar al petróleo al entorno de los $110. En los $100, con el movimiento de subida del precio, que fíjense que el Brent ya está en 91, Rusia ayer, decíamos, ingresaría 1.000 millones al día
por la venta de barriles diarios de petróleo. En el entorno de los 110 dólares, Rusia se estaría marchando cerca de los 1.300 millones diarios de dólares por la venta de los barriles de petróleo. Ojo con el movimiento de la OPEP, ahí Arabia Saudí, Rusia, empujando a la reunión del cártel de oferta para decirle al resto, aquí está. ¿Es Estados Unidos el mayor productor de petróleo? Sí. ¿Es Estados Unidos el que marca el precio del petróleo? No. Estados Unidos no marca el precio del petróleo porque gran parte es de consumo interno, aunque lo quiere poner en el mercado. Pero es la OPEP, a través del cártel, la que lo consigue. Lo digo porque hay comentarios que dicen, bueno, pero Estados Unidos puede actuar como cártel de demanda porque puede mover su producción. No, si no es la producción, es la exportación. La clave fundamental en el precio está en cuánto exportas. Y Estados Unidos, que gracias al fracking se ha convertido en ese gran productor que ansiaba ser Estados Unidos, tiene poder en la producción. Puede tenerlo en la exportación, pero para eso tiene que mover también su producción y su exportación. De tal manera que Estados Unidos es verdad que puede reaccionar al anuncio que haga la OPEP, pero desde la OPEP lo que ven es que Estados Unidos lo que puede es seguir reduciendo sus reservas de petróleo. Pero fuera de eso, poco puede intervenir en el precio, aunque quiera Biden, aunque quiera Estados Unidos. Hoy el foco puesto en la OPEP, porque de 1 millón hemos pasado a 2 y todavía no se han reunido. Y tienen que ver el cuadro macroeconómico. Y en ese cuadro macroeconómico, la OPEP está mirando en el informe de septiembre una caída de la demanda interna a nivel internacional, de la petición de barriles diarios de petróleo, en el que ven que por la demanda se les recorta, por lo que por la oferta no quieren dejarlo arriba, lo quieren acompasar para balancearlo con la demanda. Vamos a ver qué dice la OPEP durante la jornada. Y luego está el teatrillo de Elon Musk y de Twitter, ahora sí que sí, más de 50.000 millones de dólares para esa compra. Twitter ha dicho que por supuesto en 52 y pico dólares por acción, que sí, que se acaba el tema. Vamos a ver durante el día cómo va profundizándose esa relación amor-odio que van teniendo Elon Musk y la dirección de Twitter, que ahora parece que más prefiere dejar a un lado que haya cuentas que no están verificadas o que no son reales, que son bots, y que por tanto reduciría la cantidad de red social que quiere comprar Elon Musk. Vamos a ver cómo se va produciendo durante el día. Ayer fue Wall Street Journal quien sacó al final el scoop de decir, oye, que ha cambiado de opinión, que ahora sí quiere. Probablemente para evitar todo el tema judicial. Que al final dice, pues si me va a costar lo mismo, para eso me quedo con la empresa. Y presupuestos en España. Espectáculo. Preocupación máxima en el Banco Central Europeo, que ayer ya a nivel interno analizaron y vieron todo el detalle y ya le habían dicho de antemano, cuidado con la elevación del techo de gasto, porque como tenga que intervenir, me lo vas a pedir, porque lo dice el TPI, y como me pidas que intervenga, te voy a atacar a esos presupuestos. Porque el Banco Central Europeo ahora mismo está preocupado, pero tranquilo. No voy a salir a por ti, a rescatarte, pero al igual que al resto de países europeos, si no me lo solicitas. Pero como me lo solicites, los 32.000 millones se te van a ir por donde han venido. Y ojo, porque en Europa también se ve con preocupación el ánimo expansivo en un momento en el que la contracción económica es evidente y en el que el bolsillo del contribuyente ya no aguanta más presión. Por lo que meterle más carga vía fiscal para poder gastar como les dé la gana no parece ser la solución en un tiempo de crisis. El problema fundamental aquí está en que usted, en un momento en el que le dice nos vamos a crisis económica, lo primero que hace es reducir el gasto. Mirar todo lo que gaste y decir, ¿qué me puedo quitar? Pues no, estos hacen lo contrario. Estos miran el gasto y dicen, uy, pero aquí podemos gastar más. Uy, pero por aquí también podemos gastar más. Sácate una medida electoralista, que hay elecciones, venga, disfruta. Y como somos coalición, oye, dame una para mí, que si no, fíjate, van a llegar elecciones. Esto es una cosa tremenda. En lugar de haber sido austeros y al menos, que ya han subido bastante este año, haber dicho, bueno, lo dejamos como estaba el año pasado y un poquito más. Pues no, 32.000 millones. ¿Quién lo va a pagar? ¿Qué más da? Deben pensar, deben estar todos reunidos en el Consejo de Ministros, partiéndose la caja, diciendo, ¿y quién paga esto? Los de PP, que viene luego. ¿O no? Como no vengan luego, a ver qué hacen.
van a abrir la caja un día y van a decir, ¿qué ha pasado? Pero es lo que hay, si es que no dan para más. Los políticos en general. Estos que se suben el sueldo como si fueran funcionarios. Y ojo, estímulo fiscal y mayor gasto. Se salva en la parte de subir también la presión fiscal, en la parte positiva negativa de que al menos van a expoliar un poco más el bolsillo del contribuyente para pagarse la fiesta a ellos. Porque a usted no ha subido el sueldo. No. ¿Cuánto le han subido el sueldo? Es que ellos ya se lo han subido. Es que a los asesores del presidente ya le han subido el sueldo. Presupuestos generales del Estado. Pero los del año pasado, es que no han esperado ni a estos. Miren en gráficos el día, porque es un espectáculo. Miren, posicionamiento ahora mismo de por dónde está la elección, de dónde hay que invertir. Ejemplo, cogido al azar en un informe de ayer, podríamos haber cogido el que hubiesen querido, JP Morgan, que nos dice, ¿dónde invertir? Y dice, Global Equities, ni sí ni no. Mercado americano, ni sí ni no. Mercados, renta variable en mercados desarrollados, sin Estados Unidos, es decir, Europa, ni sí ni no. Mercados emergentes, ni sí ni no. China, ni sí ni no. Duraciones globales, bueno. ¿Pero qué duraciones globales? Bueno, bonos, largo plazo, buena calidad, high yield, bueno, pero tampoco verde fosforito. Pero todo está como, no toques nada. JP Morgan, ¿eh? Pero si cogemos BlackRock, si cogemos, todos están diciendo lo mismo, que es quitar las manos. Y en lugar de estar abriendo botellica, que es lo que estaban haciendo ayer los mercados y el gobierno, quita las manos, 2 cafés y espera, que esto pasará. Y contiene un poco la respiración a ver qué pasa. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana la contracción del crédito que no tiene comparación en los últimos 10 años. Este es el movimiento que se espera además de cara a diciembre, en el que vemos por un lado el S&P 500 en beneficios en los últimos 12 meses en esa franja, y aquí el impulso crediticio comparado con el Producto Interior Bruto. Y lo que tenemos es un declive, línea azul frente a S&P 500, que nos marca la contracción del crédito hasta un nivel ya peligroso. Hasta un nivel que habría que marcharse en los últimos 15 años, 2008. Es que todo camina hacia 2008, al menos en el sistema o en la percepción financiera de la situación, de lo que se está viviendo. Pero fíjense el movimiento de caída del impulso crediticio que viene sobre todo provocado en abril, mayo, pero que se profundiza ya definitivamente en junio, con una caída de parabólica inversa en el que hacia abajo, en el que se ve perfectamente que el impulso crediticio está yendo a -2 del edificio, para abajo. Miren el siguiente gráfico que nos marca lo que les estamos diciendo de mid-term en el año. Entonces, si cogemos el año siguiente a las elecciones americanas, el medio término, el año preelectoral y el año electoral, y cogemos la media de los últimos 50 años, vemos el movimiento, un poquito más de 50, 70 años, vemos el movimiento que tienen de media con años de mid-term positivos, porque el de demócrata, segundo año, pero del primer mandato es peor, se acercaría más al rojo. La situación actual del mercado, cogiéndolo o hasta el 30 de septiembre, cogiendo hasta el 30 de septiembre desde el inicio del mandato de Joe Biden, y lo que vemos es un movimiento en el que ahora, dice este gráfico de All Star Charts en Estados Unidos, que es el último momento para comprar el mercado en la fase bajista, en la parte bajista. ¿Cuánto dura este momento? Bueno, no excesivamente. Lo que dice es que de aquí a finales de octubre puede venir otro movimiento de bajada, pero se está acabando el tiempo de coger el mercado desde abajo para luego ver la revalorización. Y si ven bien este gráfico, verán que si cogemos la media de los últimos 70 años, vemos como el que entró aquí fue el genio de la botella. Es decir, no tenemos bola de cristal, bueno, este la tenía guardada. Aquí. Este es el movimiento de subida ahora. Ahora mismo, en este gráfico le faltan condiciones geopolíticas, burbujas, situación del crédito,
que ya han visto el gráfico anterior, bonos. Es decir, este año parece un poco más complicado que un midterm demócrata de primer mandato normal y corriente, pero la realidad es que ese posicionamiento de lo que nos dicen los gráficos se nos está acabando el tiempo para coger posiciones y ver de qué manera dentro de un año y medio, cuando lleguen las elecciones de verdad, ver de qué manera ha sido esta revalorización. Pero fíjense que el punto está aquí, a ver, para el avaricioso, porque el punto aquí o aquí o aquí tampoco está mal, ¿eh? Pero bueno, que el punto bajo, el momento ahí, estaría llegando. Fíjense en el siguiente gráfico que nos marca esta mañana la cantidad de posiciones bajistas de los managers de fondos de inversión y por otro lado de hedge funds, en posición que ahora se ha rebotado un poquito en los últimos días, estas últimas 2 jornadas pasadas, pero marca una posición bajista totalmente brutal, datos de JP Morgan en derivados de estrategia de mercado, de renta variable, y marca de qué manera está marcando una posición bajista muy potente de posiciones cortas, a futuro. De tal manera que marca gran parte del camino. Ahora, ¿se les puede barrer a todos estos bajistas, a todos los cortos en el mercado? Sí, pero se necesita bastante más impulso que el que hemos tenido, que hoy está cayendo un 0,5 en el mercado americano en futuros. Miren el siguiente gráfico, que después de haber mirado todo el detalle de la renta variable americana, hay que mirar el dato de ayer. Esto es lo que yo les decía al principio. Oiga, que es que hasta que no el empleo no vaya mal, no muevo tipos. Pues venga, miren ayer el dato. Aquí lo tienen. Powell. Ya tienes. Primer movimiento a la baja de vacantes de empleo que posiciona que las empresas están diciendo que tú lo quieres, yo te lo doy, si no pasa nada. Si, mira, ya está. El movimiento de subida de vacantes de empleo desde el coronavirus, incesante, no paraba, impulsado sobre todo por un dinero barato, bueno, prácticamente gratis, y el cambio en las condiciones crediticias y el mensaje de la FED hizo que ayer el dato de Jobs Opening dijera vamos fuera las ofertas de empleo, y eso es lo que se vivió. Miren el siguiente gráfico, mercado americano con esa fotografía clara, mirando, por ejemplo, en este caso, de dónde vienen los ingresos de las empresas que tenemos que empezar a ver en la campaña de resultados que empieza ahora, en la temporada de resultados. Las ventas de demanda interna domésticas son una buena noticia para la FED y son una buena noticia para la compañía norteamericana, es esta línea blanca que va más o menos comportándose mejor que las internacionales. Todas las ventas que vienen de fuera con un dólar fuerte hace que estén perjudicadas o hace que estén comportándose peor en este momento por ese dólar fuerte que impide a las empresas norteamericanas hacer una exportación siendo competitiva en precio. Pero la demanda interna sigue tirando, fíjense el repunte incluso en el último dato que conocimos ayer de ventas domésticas, de ventas internas en Estados Unidos. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera el VIX, comparado con lo que se vivió en 2008, está lejos de estar donde tenía que estar. Es una comparación entre el VIX, entre 2006, el 30 de junio, hasta el 20 de agosto del 2009, 2006-2009, es la línea azul, a nosotros nos quedaría todavía un terreno, y por otro lado, en este gráfico de Mod Capital, el VIX desde el 10 del 4, que nos marca un GPS prácticamente calcado a la crisis previa a la del 2008, que en algunos casos, como en este, se ha comportado un poco peor, pero con una tendencia, fíjense, muy parecida, y que lo que nos está diciendo el gráfico es que nos queda la fiesta final. Ahora, pues eso, igual que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, desastres pasados tampoco garantizan desastres futuros. Pero la realidad es que el GPS nos está marcando del VIX, comparado con el del 2008, al igual que vimos el otro día con el SP500, nos está marcando un comportamiento prácticamente calcado. Es como si lo hubieran cogido y vamos a calcarlo para allá. Pero vamos a ver de qué manera se va comportando. La realidad es que no está consiguiendo romper hacia arriba, pero si nosotros nos pusiéramos en 2006-2008, en ese periodo 2009, fíjense que ni tan siquiera en este momento habíamos visto un VIX en 30, fue posteriormente, es decir, nos quedarían 1, 2, 3 meses para ver la subida final importante. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana uno de los datos que tiene que mirar el inversor de manera concienzuda. ¿Cuánto ha ganado un inversor que haya invertido después de una caída superior al 25% en el SP500, invirtiendo en el SP500? Fíjense, caídas superiores al 25%,
de diciembre del 61 a junio del 62, 1962, caída del 28%, el primer año un 31,2% de revalorización de la cartera, a 3 años 69,2%, a 5 años 94,5%, a 10 años 171%. Si cogemos algo más parecido al nuestro, vemos que no todo el monte es orégano. Marzo del 2000, septiembre del 2002, caída muy superior del 49%, recuperación en un año solo del 0,2%, recuperación a 3 años del 1,9%, recuperación a 5 años del 21,5%, recuperación a 10 años del 38,3%. Bueno, es que siempre se gana después de subir, bueno ya, pero depende del ritmo. Fíjense el movimiento. Y luego la de septiembre del 7 a marzo del 9, es decir, la crisis del 2008, ni tan siquiera un año después de la caída del 56,8, se llegó a ganar, se perdió un 6,9%. A 3 años vista, 3,7%, seguía sufriendo el mercado, pero sí que es verdad que a 5 años vista la revalorización era muy importante y sobre todo la añada posterior a la crisis financiera ha sido de las mejores, la tercera en todas las recuperaciones, con una subida del 209%. El mejor año, 80 al 82, que nos retrotrae a la última crisis inflacionaria importante que hubo después de las crisis del petróleo. Noviembre del 80, agosto del 82, fíjense, son términos muy parecidos a los actuales. Ahora tienen, que tengo la chuleta ahí, 20,75% de caída, hemos llegado a estar en el 26%, 27,1%, digo year to date, en el dato de este año, aquí se cayó un 27,1% con condiciones muy parecidas, subida muy rápida de tipos de interés, condiciones estanflacionarias bastante llamativas y sobre todo una inflación que costaba controlar y por eso todo el movimiento de Volcker. Es la situación más parecida a la actual. Ahí sí hubo una recuperación en un año vista del 43%, una vez que se pasó noviembre del 80, agosto del 82, ese movimiento bajista de subida de tipos, a 3 años 81,2%, a 5 años 238% y el mejor de toda la comparación, a 10 años 403,9%. Un espectáculo. Vamos a ver qué semejanza tiene a futuro una crisis muy parecida, vinculada a la energía, vinculada además a todo lo que está sucediendo en el entorno de subida de tipos y de la inflación. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera ese comportamiento que veíamos antes de los jobs opening, mira cómo se están comportando esa caída importante que ya el mercado ve que empieza a asemejarse a los movimientos iniciales. La verdad es que partimos de una tasa de desempleo mucho menor que lo que teníamos, es decir, partimos de una tasa o de una cantidad de empleo mayor que la que había antes de 2008, por lo que la caída todavía ya empieza a ser mayor en puestos, en vacantes abiertas. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana cómo la caída, debilitamiento mínimo que ha tenido el dólar estos 2 últimos días marcan un camino para los mercados emergentes. Aquí tienen los mercados emergentes en el conjunto del MSCI Index que marca Emerging Markets, que tiene una caída del menos 28,9%, estaría ya según los analistas, oiga, que esto ya es el momento, pues mírelo. Deuda corporativa también, comparándola entre moneda local y deuda que está referenciada en dólares, también estaría en menos 17 la local, en menos 21,8 la que está referida en dólares, y teníamos la deuda corporativa en una caída del 11,6%. Y luego en el foreign exchange, es verdad que quienes mejor se están comportando son el real brasileño y el peso mexicano, además del rublo ruso, que es la línea rosa que está ahí en ese cambio con un más 25,2. Pero ahí está el movimiento, no así toda la parte de mercados BRICS, de mercados con una potencia emergente, donde Sudáfrica, por ejemplo, sí que está con una caída importante, en menos 10,6%. Miren el siguiente gráfico, 8:29 de la mañana, en el que Nouriel Roubini firmó, ayer creo que fue, este artículo sobre que la crisis de deuda estanflacionaria ya habría llegado, y decía la gran moderación ha dejado paso a la gran estanflación, gran moderación por los tipos de interés bajos, dinero barato, ha dejado paso a la gran estanflación, situándolo como causa y consecuencia de lo que estamos viviendo ahora mismo. Y dice, puede estar caracterizada por la inestabilidad y la confluencia de una cadena de suministro que va a seguir impactando, dice, en los shocks de oferta, y que además tanto Estados Unidos como los mercados mundiales están todavía mirando a un mercado bajista
y están escalando una crisis que espera, pero que no está todavía puesta en precio. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana, después de ver muy bien el contexto de por qué las subidas, por qué la caída, por qué la fotografía, que nos marca también cómo está la balanza comercial en 3 países exportadores que nos están indicando de qué manera el dólar está impactando. Argentina a la baja, pero en el negro, perdón. Argentina, el negro a la baja, pero muy poquito. Brasil como una moto, es el gráfico rojo, es la línea roja. Y Turquía, con esa inflación muy parecida a la Argentina, un poquito por arriba la turca, intentando incluso bajar los tipos de interés de manera agresiva para intentar recortar este balance comercial, esta balanza comercial que está teniendo ese carácter negativo y que está impactando tanto a la economía turca en estos momentos. Miren el siguiente gráfico, que entramos ya en territorio nacional con esos presupuestos generales aquí en España. Miren, las claves fundamentales se basan en: me voy a gastar más, Banco Central Europeo y Europa diciendo ¿pero qué haces? Más 32.000 millones más de gasto, 25% más de defensa. Ayer hicieron un poco de yenca Podemos y el gobierno, Podemos y el PSOE, me voy, no me voy, bueno, no te lo crees que te vas a ir, bueno, pero es que has subido defensa, bueno, ¿y qué más da? No, bueno, pero te he subido el techo de gasto, bueno, oye, que se queda Yolanda, ah, bueno, ¿dónde me quedo? Así fue. 9,5% arriba, subida salarial de los funcionarios y políticos. Congreso, de no, pero vamos a extender a todos. Bueno, pues mejor. Distribuida en 3 años, 2,5, 2, 8,5% de subida en las pensiones, pero conoceremos el dato definitivo en noviembre, lo que significa un impacto en cuentas de 32.000 millones. Una subida ahora mismo que en el peor momento, cuando se pide mayor contención, peor se está comportando. Miren el siguiente gráfico que nos detalla, de que, bueno, miren estas declaraciones de Yolanda Díaz. Hoy hemos alcanzado, dicen, un acuerdo de presupuestos justo y beneficioso para nuestro país. Son cuentas públicas, bueno, justo y beneficioso, depende. Si disparamos la inflación en una segunda ronda de inflación, a todo el que le haya subido le has hecho el peor desastre. No, pero mejor, porque si no, no lo hubiéramos subido. Bueno, ya, pero es que nos está fastidiando a todos. Y sobre todo es que la están liando con una segunda ronda de inflación que va a poner esto peor. No, pero esto es justo y beneficioso, sobre todo para los políticos, que ya os habéis subido el sueldo. Son cuentas públicas que aportan certidumbres. No, aportan lo contrario. La incertidumbre de cuando venga la crisis en la recesión, ¿qué vais a hacer? Son unas cuentas que tienen 32.000 millones más, cuando el día anterior Nadia Calviño en Bruselas había dicho que el crecimiento de España pasará del 4,4 al 2,1. Caerá desde el 4,4 de crecimiento interanual al 2,1. En un escenario de caída a la mitad, le regalamos una décima, desde 4,4 a 2,1, expansiva fiscalmente y expansiva en gasto. No parece ser el escenario adecuado. Y no parece que dé certidumbre. Ahí está equivocada, ministra. Certidumbre no, lo contrario. Y si no, que le pregunte a Guindos. Bueno, pues si no le quiere preguntar a Guindos, pues no le cae bien, pues que pregunte a Lagarde, que seguro que le cae mejor. Y que mire si al Banco Central Europeo le da certidumbre un aumento de 32.000 millones. Y que mire además si a las familias le da certidumbre ver de qué manera el que gestiona el dinero no tiene fin a la hora de incrementar el gasto. Que le ponen social detrás, pero que nadie sabe ni en lo que se gastan. Que le dicen social porque queda muy bien en el telediario, pero poco más. Que afrontan con valentía el efecto de la inflación, no. Que abordan de una manera alocada, pero totalmente alocada, el efecto de la inflación. ¿Hay inflación? Pon más dinero para que haya más. No, es que esto no es abordar con valentía, esto es abordar a lo loco. Oiga, es que me dicen que no, ¿cómo no vamos a gastar? Tú tira. Pero es que va a subir más la inflación. Bueno, pero seamos valientes. Que suba más todavía. Pero es que vas a tener segunda ronda de inflación. Esto se te va a incrementar más. Seamos valientes. Ya subiremos más el año que viene. ¡Ay, que igual no estamos! Pues ya vendrán otros a mirar lo que hay dentro de la caja. Y que consolidan la protección social y del tejido productivo que el gobierno está impulsando. Bueno, esta última parte hay que verla a 6 meses vista. Porque el tejido productivo que el gobierno está impulsando, no sabemos cuál es el tejido productivo que está impulsando, pero el tejido productivo general hay que verlo a 6 meses vista si hay una destrucción de empleo.
por culpa de una presión fiscal mayor, por culpa de de que se seque el mercado de capitales y que no se pueda ir a pedir, porque no haya, directamente, porque haya tanta cantidad de peticiones de deuda, de emisiones, que no se puede y se seque. De tal manera que, bueno, pues más de lo mismo, palabras vacías, descontrol absoluto en el gasto y sobre todo la percepción de que no tienen ni idea, pero ni idea. Y que lo único que saben hacer es gastar, gastar y gastar. Alguien debe decirles en el Consejo de Ministros, es que un día igual no hay, y se deben reír todos. ¿Cómo no va a haber? Somos el gobierno, ¿podemos gastar lo que queramos? No. Pero ellos creen que sí. Miren el siguiente gráfico, que nos marca cómo se distribuye ese gasto. Es la distribución del gasto de los presupuestos del Estado, en este gráfico de Europa Press, gasto social, según el gobierno. Ellos mandan en la manera en la que hablamos de determinados términos y han impuesto gasto social, pues vale. Gasto social en pensiones, porque lo demás no es gasto social. Bueno, 190.000 millones. Les repito, 190.000 millones. Divídanlo entre 12, mire la pasta que le sale. Esto va, pero creciendo a destajo. La mayor solución para las pensiones, ¿qué quiere un pensionista? Que se le revaloricen las pensiones. ¿Qué quiere un pensionista? Que se le revaloricen las pensiones al máximo, 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 o que se asegure la viabilidad de que va a tener pensiones sí o sí porque el sistema es sostenible más allá del 2030. A mí me da igual, si Dios sabe el 2030, vale, pues 8,5. Oiga, es que yo en 2030 tengo esperanzas y quiero seguir viviendo bien. ¿Puede usted gastar bien el dinero y, oye, poco a poco, poco a poco, poco a poco? Es decir, ¿usted cree que nota el pensionista entre una subida del 8,5 o una subida del 6 o del 5 de revalorización de las pensiones? Sí, el de las mínimas. ¿Dónde está la progresividad en la toma de decisiones con los pensionistas? Porque han hecho una tabla rasa. Pero fíjense lo que conforma el mayor gasto en los presupuestos. Pensiones. Pedro, ¿dónde quieres subir este año? En las pensiones. Pero es que es la que más sube. Pues mejor. Es la que más tiene. Es la que más gasto tiene. Entonces se pone a hacer el presupuesto, cosa que ellos no han hecho en la vida, de su empresa o de su familia, cosa que tampoco han hecho en la vida. Y dices, oiga, ¿dónde subimos, cariño, este año el presupuesto? ¿Dónde más gastamos? En la hipoteca. Pues hipotequémonos otra vez. Venga, que suba más. Puede ser. Puede ser. Tiene que estar acorde con un movimiento general de ingresos y gastos y que tenga sentido. Lo de ayer de los presupuestos, bueno, es una fiesta. Le faltó salir ahí, venga, haciendo la yenca, todo por el pasillo de la Moncloa, yendo a la sala de prensa. Que nos lo han aprobado, que vamos a tener 32.000 millones más. Y dicen, o sea, fue la final de todas, por no decir otra cosa. Hombre, es que esto incluye Next Generation de Europa. ¿Pero qué Next Generation? Si no habéis traído un duro. De lo que tendrían que haber traído, 140.000 millones, se han distribuido 7.000 y el resto sigue ¿dónde? En la administración pública. Gozando ahí el dinero, esperando. No sabemos a qué, pero ahí está. Pero bueno, que han venido 30 y pico mil millones, de 140.000, 2 años después, que nos habremos olvidado del coronavirus y seguirán hablándonos de los fondos de reestructuración europeos. Oiga, pero si esto iba a venir ya, para usted que es ya, como cuando salen las ruedas de prensa, que sale 1 hora y media después, pues lo podíamos haber tenido claro. Y entonces lo vuelven a meter en los presupuestos. 20 y pico mil millones nos vienen de los fondos de reestructuración. ¿Pero qué fondos y qué reestructuración? Pero si esto es el cuento de la abuela ya. Nos lo repiten cada vez que salen. Miren el resto, transferencia a administraciones públicas, deuda pública. Vamos a ver cómo van las emisiones en el conjunto del año. Ayer ya empezaron otra vez a moverse hacia arriba ese movimiento de emisiones. Por supuesto, desempleo, prestaciones económicas. Hay quien ayer, mirando todos estos datos de cómo se distribuía, decía, si la desviación del empleo no es la que prevé el gobierno, ojo con esta partida que se va a disparar. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana también, en estos presupuestos generales del Estado, la evolución sobre el techo de gasto.
Entonces, esto lo ve Sánchez o Yolanda Díaz y dice, mira, somos los que más subimos, pero es que además Zapatitos también subía el techo de gasto. Y dices, joder, pero es que mira estos qué malos son, que nos bajaban el techo de gasto. Bueno, es que aquí te empezaron a intervenir de la fiesta que te habías pegado. De la fiesta que te estabas pegando, Europa dijo, o haces o voy. Y ahora está Europa aquí. La que nos han liado estos 3 años gobernando, pum, pum, pum. Y dices, qué malos estos, que no bastaban. Bueno, es que no había. Y es que cuando vayáis, tampoco va a haber. Porque cada vez que aparecéis por ahí, abrís la caja y os falta salir al Palacio de la Moncloa allí, en bata, a tirar dinero. ¡Venid, españoles! Esta es la fotografía de los gobiernos. Unos gastan, otros intentan que no nos vayamos a la quiebra. Oiga, que esto también tiene sus errores, ¿eh? Que aquí había un ministro de Hacienda socialdemócrata, Montoro, y que aquí con esto quiere venir guindos. Pero la realidad es esta fotografía. Gaste, ¿qué más da? Ya vendrá otro. Pero ese techo de gasto de, fíjense qué bien estamos saliendo de la crisis. Hombre, es que no sabemos las consecuencias todavía. Principalmente porque no estamos saliendo de la crisis. Estamos entrando. Pero esto es una falta de responsabilidad enorme. Pero enorme. Pero que es histórica. Es lo normal. Viven del gasto. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana cuáles son las previsiones que tiene Calviño a la hora de ver cómo van a ir el cuadro macroeconómico en estos presupuestos. Consumo privado, ya en crisis el año que viene, del 1,2 al 1,3. Primer boom. ¿Pero dónde vas? Del 1,2 al 1,3. Se mantiene y sube un poquito. ¿Por qué? Es que no sabía qué poner. Y dije, hombre, si queremos meter 32.000 millones de euros más de gasto, tenemos que recaudar más, se tienen que gastar más los españoles. Pues sube una décima. ¿Y no quieres que suba 2 o 3? Porque Calviño hace esto como las quinielas. Igual, llega allí y hace pum, 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 pum. Mira qué bonito ha quedado. Gana el Eibar en el Madrid, al Madrid en el Bernabéu. No pasa nada. De 1,2 a 1,3. Porque yo lo valgo. Consumo público, de -1 a 0,4. Nos lo queremos, sobre todo porque lo van a gastar ellos. Empleo, del 2,9 al 0,6. ¿Cómo puede ser que en una caída del empleo pronunciada gasten más? Primera cosa que es, ¿qué has hecho la quiniela? Nadie, no pasa nada. Has hecho la quiniela haciendo esto, te cae el empleo, pero no pasa nada porque te sube el gasto de los españoles que aún en el paro dicen, nadie quiere que gastemos. Venga, cariño, vamos a comer fuera hoy. No tenemos dinero. Da igual. Ya nos lo dará el gobierno en alguna ayuda. Exportaciones con una caída importante, ojo. Importaciones manteniéndose a la baja. Formación bruta de capital fijo de bienes de equipo del 6,6 al 9,5%, con un crecimiento importante de empresarios que dicen gasto más en el entorno que estamos. Formación bruta de capital fijo en construcción hacia arriba. ¿Están viendo la vivienda? ¿Están viendo el informe del Banco Central Europeo que dice que va a caer en el entorno del 10% del precio de la vivienda por lo que los promotores contienen? ¿Esto quién lo ha hecho? Pero es que esto de verdad que es la quiniela. Si tú quitas esto de aquí, y quitas esto, le sale lo mismo, que hay menos partidos. Pero ¿cómo puede cuadrar un presupuesto así, hecho de tal mal manera? Y luego tenemos un PIB real que pasa del 4,1 al 2,1, pero donde el consumo privado aumenta. Pero no, es que es todo exportaciones. Porque, fíjense, la inversión sube y la demanda interna sube. Y son las exportaciones, la culpa es de otro, lo que tira hacia abajo el rendimiento. Pero ¿usted qué me está contando? Este es el problema que está mirando Bruselas y que está mirando también el Banco Central Europeo. Oiga, es que los 32 millones que va a subir van a tener una desviación de ingreso descomunal.
Y como entremos en tiempo de crisis, que vamos a entrar en recesión, lo quiera o no lo quiera el INE, ¿cómo van a conseguir contener ahí para que ese gasto que están subiendo se recaude? Pues ya lo saben. Vía impuestos, 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 impuestos y más impuestos. Ya han encontrado un chivo expiatorio, que es el que tiene dinero. Luego encontrarán otro chivo expiatorio, que es el que tiene dinero, pero menos que el que tiene dinero. Luego encontrarán otro chivo expiatorio, que es el que tiene dinero, pero menos que el que menos tiene dinero. Luego encontrarán otro y llegarán a todos. Sí, lo bueno de esta historia, de buscar chivos expiatorios, es que siempre hay uno debajo. Es como un esquema Ponzi, en positivo. Ahora vamos a hacer al malo este, y luego a este. Y luego al que gane 100.000, y luego al que gane 80, y luego al que gane 50, y luego al que gane 30, y luego a todos los que no sean políticos. Y a subir impuestos. Porque esto no se sostiene. ¿Esto? ¿Pero cómo lo han hecho? Miren el siguiente gráfico. Gasto en pensiones en España. Último mes, 10.867 millones. Miren el movimiento desde diciembre del año pasado. Desde diciembre de hace 2 años, perdón. Miren el movimiento ascendente hasta superar primero los 10.000, miren, el cambio de año, y ahora hacia arriba. Este movimiento ahora va a ser parecido a este, porque es un 8,5%. Nos va a dejar en una situación donde las pensiones se van a marchar al entorno de los 12.000, 13.000 millones mes en gasto. 12.000 más que 13.000. 12.000 millones de gasto. Pues es lo que hay. Disfrútenlo votado. Aquí lo tenemos. Y entonces aquí nos entra, pues, no solo se quedan contentos con los chivos expiatorios, la banca, las eléctricas, los lobbies, los que no nos quieren, los que no nos saludan suficientemente cariñosos por la calle, aquellos que están confabulando una conspiración judeo-masónica contra el gobierno socialista que busca el bien de los pobres, pero nos hemos subido el sueldo al mismo ritmo que los funcionarios, con una diferencia, que a ti te han puesto a dedo, bueno, te han puesto votando, y tú has puesto a dedo a un montón, a los que también les has subido el sueldo, y estos han sacado una posición. Entonces, a partir de ahí, claro, tienen que salir a explicar lo inexplicable, con una falta de respeto absoluto sobre el contribuyente que les pagan los sueldos, y diciendo que hay que dignificar la profesión. Perdona, estáis vosotros indignificando, estáis quitándole toda la dignidad a banqueros, a trabajadores en las eléctricas, a personas que ganan más de donde os dé la gana, 3 millones, 100.000, da igual, donde queráis, pero si le estáis quitando la dignidad a gran parte de España. Le estáis quitando a vosotros la dignidad. ¿Por qué hay que respetar vuestra supuesta dignidad para subiros el sueldo un 9% en 3 años? ¿Por qué un político tiene derecho a que le regalen un iPad todos los años? ¿Por qué un político tiene derecho a que le renueven el iPhone gratis? Y usted tiene que ir a comprarse, si no un iPhone, el móvil que pueda. ¿Por qué está en la dignidad de un político el Apple? ¿Por qué Apple está dentro de la dignidad de un político? ¿Por qué Apple y el gasto? No, es que tengo mis asesores, no pago gasolina, oiga, es que esto ya tiene bastantes beneficios. Escuchen a Patxi López, porque es, bueno, de lo más grosero que se ha escuchado en mucho tiempo hablando del dinero de otros. Porque si fuera suyo, de su empresa, pues fantástico, escúchenlo. Y en esta ocasión hemos ligado nuestro sueldo al acuerdo de los funcionarios. Y me parece razonable y me parece que ya vale, que hay que dignificar la acción de la política. No, fíjate, y digo, no creo que cobremos mal, ¿eh? No creo. Creo que estamos bien. Pero tampoco creo que podamos estar castigando permanentemente a la política, porque, no lo digo aquí, pero muchas veces en ayuntamientos y en otros sitios, ¿quién se dedicará a la política? Aquellos que tengan fortunas como para poder dedicar su tiempo a esto, ¿verdad? Pues debiéramos entender que además que el sueldo de los políticos, el escaño, el tiempo de los políticos fue una gran conquista de la izquierda. De la izquierda, porque hasta entonces solo los señoritos se podían dedicar a la política. Y por eso dignifiquemos las cosas.
Pobrecito, ¿eh? Pobrecito. Los nuevos señoritos quejándose de los antiguos señoritos. Pobrecito, Pachi. Pobre hombre, pobrecito. Los señoritos, pero si sois los nuevos señoritos vosotros. Y luego, ¿qué es eso de que todos los avances son de la izquierda? Desde Jesucristo y desde Roma ya había un socialista que decía, oiga, no tienen piedras aquella. Ese ya era un socialista, Jesucristo, entonces, ¿o qué? Todos son socialistas. Roma, Pilatos, todos eran socialistas. Ya había, entre medio de todos ellos, ya había un socialista para los grandes avances. Desde Adán y Eva, ya Adán y Eva hablaban de socialismo y de avances sociales. Oiga, ¿y qué hacemos con la manzana? Joder, es que yo creo que es socialista cogerla, ¿eh? Pues claro, porque es de aquel. Vamos a cogerla. Ya había socialistas. Para Pachi López, es que de inicio, el Génesis, ya era socialista. Vamos a tener más socialistas. Y luego hay una parte que es vergonzosa. Oiga, si este discurso usted fuera el director o el presidente de un banco, también se podría hacer. Oigan, dejen de quitar la dignidad a los bancos, porque si no hubiese un banco en aquel pueblo pequeñito ayudando a aquella pequeña empresa para que pueda salir adelante y se genere empleo, entonces ese pueblo se iría. Es el mismo discurso. Se puede coger para lo que queramos. Oiga, es que tenemos dignidad. ¿Y los banqueros? ¿Qué pasa? ¿Los banqueros no son infrahumanos? ¿Y las eléctricas son infrahumanos? ¿Y las petroleras son infrahumanos? Hacen un trabajo. Oiga, es que yo creo que tenemos un sueldo que no está mal. Pues lo mismo te lo puede decir el presidente de un banco. Hombre, yo creo que el sueldo, con el riesgo que tengo y que puedo ir a la cárcel además, por gestión, oye, no está mal el sueldo. Tampoco es exagerado, ¿eh? Los americanos ganan más que los españoles en la banca. El discurso de Pachi López no se entiende, salvo que sea por una excusatio non petita, accusatio manifesta. Pachi, cállate. ¿Pero qué dignidad de los políticos? ¿Qué más dignidad queréis? Que usáis el dinero como queréis, lo repartís como queréis, hacéis lo que os da la gana. Cuando os trincan, le metéis un indulto. ¿Pero qué más queréis? Si eso no lo tiene el común de los ciudadanos. Al común de los ciudadanos no les indultan cuando se pasan un semáforo. Al común de los ciudadanos no les indultan si meten la mano en la caja. Al común de los ciudadanos no deciden los impuestos. Vosotros sí. Al común de los ciudadanos no deciden el techo de gasto. Vosotros sí. El común de los ciudadanos no puede subirse el sueldo. Vosotros sí. El común de los ciudadanos, cuando se levanta cada día a trabajar, lo hace en las peores condiciones, sobre todo en la que viene el invierno, intentando sacar a su familia adelante. Vosotros tenéis el sueldo impuesto hasta las siguientes elecciones. Y si no, os vais a Europa, a que os sigan pagando y ya de manera perpetua si lleváis 2 legislaturas. Hombre, la dignidad comienza por ganársela. La dignidad de tu puesto. Y si la política ahora mismo tiene una falta de dignidad o de visibilidad por parte de la sociedad, es que lo habéis ganado. Pero por la misma razón por la que vosotros decís que los bancos tienen lo que tienen y que las eléctricas tienen lo que tienen. Vosotros que tenéis el poder. Porque el político, el legislativo, es el poder. Y además está gobernando tu partido. Sois poderosos. Le podéis meter un impuesto a la banca que cercene las inversiones de sus accionistas. Pero el resto de la sociedad no puede bajaros el sueldo por haberlo hecho mal, como hacen las empresas. Al consejero delegado que lo hace mal, los ciudadanos no pueden hacer eso hasta que no pasen 4 años. Imagínense a un mal gestor que dice, no, a mí hasta que no pasen 4 años no me tiran. Pues fíjense lo que harían. Esto es una vergüenza, Pachi. Esto es una vergüenza. Pero con todas las letras. La dignidad os la ganáis. Todos los días. Y no la hacéis atacando y buscando chivos expiatorios en la sociedad. Ahora el que tiene dinero, ahora el que tiene no sé qué, porque eso no está bien. 8:54, ya han visto mercado americano cómo viene, con caídas 0,50. Aquí en España tenemos nuestros propios problemas, como pueden ver, y vamos a ver cómo va profundizando estos presupuestos generales del Estado, que tienen que ir al Congreso. Vamos a ver de qué manera se sacan adelante, será cediendo más para sacarlo.